en la continuidad de la pantalla de TV Ciudad en vivo y también a través de YouTube comienza nuevamente La Letra Chica. Maite Sarasola, buenas noches. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien. 3 bloques, 3 temas. Uno de ellos será el tema de los denominados archivos de la dictadura. Tendremos el punto de vista de Crisol a propósito de esto porque ayer se aprobó en el Senado, se le dio media sanción a su publicación. Así que veremos de qué se trata la decisión política, los archivos y el debate público. En el último bloque, Uruguay for Export es un libro que habla sobre la extranjerización de la economía de nuestro país del 70 hasta ahora. Con sus compiladores vamos a estar charlando de este proceso y también de la magnitud que tiene y las consecuencias que ha traído. Y comenzaremos por el consultorio jurídico de la UDELAR que ha ocupado titulares. Recibimos ya a Juan Williman, abogado, integrante del consultorio jurídico. Muchísimas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. En el último tiempo el consultorio jurídico ha tenido muchísima visibilidad y un papel neurálgico en casos muy simbólicos, ¿no? Repasábamos un poquito charlando antes del programa el caso del Cordón, Varones de Carnaval, Operación Océano, ni que hablar, y ahora el caso Penades. ¿Cómo trabaja el consultorio? ¿Qué es el consultorio y quiénes llegan? Bien, el consultorio es, primero que nada, el consultorio de asistencia a las víctimas es, para poner las cosas claras, es una necesidad de la sociedad civil organizada, es AFAVIDE, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, que viene a golpear las puertas de la UDELAR, del Ministerio del Interior, y plantea que un derecho humano fundamental, que es el acceso a la justicia, no se estaba dando para las víctimas del delito. Y la fuerza que trae el nuevo Código del Proceso Penal en el 2017, que coloca a la víctima en un rol que nunca tuvo, antes era un mero objeto de prueba, realmente no era un sujeto de derecho en el proceso, tal conforme estaba regulado en el Código del 80, y esa relevancia que toma a partir del nuevo sistema, dejando el sistema inquisitivo, pasando al acusatorio y colocando a la víctima en un sujeto de derecho, le da fuerza a esta idea de generar un consultorio jurídico de asistencia a las víctimas. La UDELAR, por supuesto, que recoge el guante y dice que sí, y pone de su parte 3 docentes para hacer esta tarea. El Ministerio del Interior pone las partidas y AFAVIDE pone el local y la administración de las consultas. A partir de ahí, en el 2017, nace el consultorio jurídico y es la primera vez que la Facultad de Derecho de UDELAR hace extensión para estudiantes de Derecho en materia penal, porque tampoco lo habíamos hecho nunca, y también pasa a ser una novedad para los estudiantes, por la materia, por la importancia que tiene la extensión universitaria, pero fundamentalmente pues estamos hablando de un derecho humano fundamental, que es el acceso a la justicia, nada más y nada menos que para víctimas especialmente vulnerables. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? ¿Y hay interés de los estudiantes de participar? Sí, generalmente hemos tenido grupos de 60 alumnos, intentamos topearlo en 30. No todos los alumnos terminan el curso porque hay que soportar un curso de esta magnitud. Es un curso que requiere de muchísima exigencia, de mucho de parte de ellos, también mucho de parte de nosotros, es una simbiosis, no cabe duda, pero se trabaja mucho, muy fuerte y bueno, no necesariamente es para todos, te tiene que gustar mucho la materia penal y además de que te guste la materia penal, el procesal penal, el nuevo sistema acusatorio que tiene una impronta relativa a la oralidad y la mediación muy particular y además, bueno, tener claramente una vocación social porque son muchas horas que dejan los chiquilines, que nosotros tenemos creo que la suerte, y eso habla muy bien del consultorio, de que se quedan. La mayoría de ellos se quedan y contamos con un montón de, luego ya no son estudiantes, ya son colegas que se hacen voluntarios de AFAVIDE y que siguen colaborando. Porque AFAVIDE tiene esa particularidad, las personas que nuclea son todas voluntarias. Psicólogos, asistentes sociales, colaboradores de la parte jurídica, pero en realidad son voluntarios que se acercan a AFAVIDE porque terminan poniéndose la camiseta y entendiendo, creyendo en la institución y en lo que hace y de alguna manera en el convenio que termina celebrando y que hoy lleva desde el 2007 a la fecha atendiendo más de 150 casos por año. Ahí va, ¿el volumen de casos entonces más o menos es de 150 por año? Sí, más o menos recibimos 150 consultas por año, debemos tener unos 200 casos activos, por supuesto que los casos que tú nombraste generan un trabajo especial. La Operación Océano implica un trabajo muy fuerte, un desgaste muy fuerte, pero no solo eso, tuvimos un trabajo muy fuerte, un desgaste muy fuerte con el caso del Cordón que se termina archivando, pero nosotros intentamos que la víctima tuviera hasta las últimas instancias los recursos que dispone el nuevo sistema a disposición. De hecho, pedimos la revisión del caso, tuvimos que apelar a un tribunal de apelaciones, porque no hay que contar solo las ganadas, ¿no? Pero lo importante es que la víctima tenga acceso a la justicia y pueda utilizar de alguna manera todos los recursos que el nuevo sistema le pone a disposición. Sin duda que el caso Penades es un caso que generó mucho trabajo, un impacto muy grande,
la situación de varón en el carnaval y otras, y, bueno, la cantidad de feminicidios que nos ha tocado tramitar realmente también son casos para nosotros muy importantes, con esa particularidad que en realidad sí, originalmente en 2007 empezamos trabajando sobre todo con homicidios, rapiñas, pero esa estadística se fue modificando y hoy en día, y capaz que el 70% de nuestros casos, de nuestras consultas, son delitos sexuales o de violencia de género. No tenemos bien claro a qué responde, suponemos que el sistema está en mejores condiciones de recibir a esas víctimas, de permitirles denunciar y pasar por el proceso penal. El sistema hoy es muchísimo más protector que antes y podemos llegar a presumir que hay mejores condiciones para denunciar y pasar por el proceso penal, aunque no tenemos a ciencia cierta la razón de por qué la cantidad de casos en materia de delitos Pero sexuales. hay demoras también porque el lunes hablábamos con William Rosa, por ejemplo, que mencionaba que habían como 1.800 casos que tenían que ver con delitos sexuales que estaban como demorados, ¿no? Sí, porque ¿Cómo se llevan esos tiempos también? lo que le pasa al consultorio le pasa a la Fiscalía, por eso la necesidad de las fiscalías especializadas en delitos sexuales y la necesidad de recursos humanos, logísticos y materiales para esas fiscalías, porque el volumen, lo que le pasa al consultorio, le pasa a la Fiscalía, solo que en su volumen. Nosotros, lamentablemente, también tenemos topes. Llega un momento que no podemos seguir tomando consultas. Es un poco duro porque eso significa que puede haber víctimas que queden sin asistencia, víctimas que no pueden pagar un nuevo particular y por eso recurren al consultorio. Intentamos que no, pero todos tenemos una capacidad de trabajo limitada, una capacidad de trabajo seria limitada. Lo tiene la Fiscalía, que tiene que ir sacando lo urgente, y obviamente lo tiene el consultorio, que también tiene que ir sacando lo urgente, aunque tratamos de no dejar a ninguna víctima fuera. Mencionabas el caso Penades, obviamente ha sido emblemático en lo que va de este año. ¿Qué lectura haces del proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora? Sí, creo que el término es correcto, porque el mensaje para las víctimas es un mensaje muy positivo, ¿no? O sea, animar a denunciar, animar a pasar por el proceso penal, realizar una declaración anticipada ante un juez de garantía en una situación de esta naturaleza no es fácil y, sin embargo, el sistema de administración de justicia respondió. Y tuvimos una jueza de garantía que dio todas las garantías para todas las partes. Que estuvo bastante peleada por parte de la defensa de Penades, Sí, ¿no? Y sí, de Mahuesín. Sí, fueron audiencias largas, discutidas, se discutió todo, por eso también tuvimos una Fiscalía de Delitos Sexuales muy activa, muy responsable, que tomó, creo que, una decisión estratégica muy buena, que es avanzar en la indagatoria preliminar, avanzar en las declaraciones anticipadas, llegar a un punto de la investigación que tal vez sobrepuja claramente lo necesario para una formalización, pero capaz que el caso ameritaba realmente avanzar a ese estadio antes de una formalización, ¿no? ¿Por qué era importante hacer las entrevistas en ese momento? Porque las declaraciones anticipadas son una prueba que se puede llegar a frustrar, eventualmente, ¿no? Porque la víctima está en condiciones de declarar hoy y tiene la voluntad de hacerlo, pero bueno, cualquier cosa puede alterar esa voluntad. Una amenaza, miedo, su situación emocional. Entonces, lo que estableció el legislador es que una víctima especialmente vulnerable no tiene que esperar al juicio oral para declarar. Una víctima especialmente vulnerable lo hace de manera anticipada. Entonces, creo que fue una buena decisión que una vez que se acercaron las víctimas y decidieron pasar por ahí, rápidamente se le tomará la declaración anticipada ante el juez de garantía. Eso no es una evidencia, la diferencia es que lo que está en la carpeta de Fiscalía hoy son evidencias que eventualmente se transformarán en prueba en un juicio oral y público. Pero las declaraciones anticipadas ante el juez de garantía son prueba judicial, que en todo caso ya están diligenciadas y en todo caso habrá que reproducirlas en juicio oral, pero reproducirlas, porque la prueba quedó diligenciada. Y en este caso son nada más y nada menos que 8 víctimas y un testigo. 8 de las 10. 8 de las 10, es correcto, en realidad son 10 las que figuran en el legajo. Hay 2, una que no fue a declarar, tiene derecho a hacerlo, de hecho es una víctima que patrocina el consultorio, patrocina 7. Una de esas víctimas nos comunicó que no quería realizar la declaración anticipada, tiene sus razones, todas estas las que hablamos, lo que uno puede entender. Es una participación voluntaria, ¿no? Nadie está obligado a hacerlo, por eso, y nosotros es una voluntad que respetamos especialmente, pero eventualmente podría hacerlo. Y hay otra víctima que llegó con posterioridad, declaró en Ciudad Administrativa, obviamente que su declaración sirve como evidencia, pero no declaró como prueba anticipada. Eventualmente lo podrá hacer. Cuando hablabas de la importancia de realizar esas declaraciones en ese momento, en este caso se ha hablado de seguimientos, se ha hablado de presiones. De hecho, en el Ministerio del Interior se dispuso sumario con separación de cargo a 3 funcionarios por una investigación paralela que se hizo. ¿Cómo ven el hecho de que se use al aparato del Estado para investigar un caso de una forma paralela, completamente ilegal, que además tiene que ver con un legislador
del partido de gobierno y que es una clara violación a las garantías, supongo, de las víctimas también. Sí, hay algo más que el sumario. En realidad el jueves pasado hay una persona formalizada con prisión preventiva. Se le imputa el director del COMCAR. Claro, se le imputa el delito de cohecho calificado, o sea que ya hay bastante más que una actuación administrativa, una actuación judicial que en realidad mezcla dos temas importantes. Uno es la jueza de garantía dispuso nada más y nada menos que la prisión preventiva, que es de las medidas cautelares la de más alta intensidad. Pero no la dispuso porque se le antojó, la dispuso porque hubo una fiscalía que efectivamente logró acreditar de una manera muy contundente los riesgos procesales de riesgo de entorpecimiento de la investigación y el riesgo de seguridad de las víctimas. ¿En este sentido te referís a Penades puntualmente? Me refiero a Penades y Movecín. Ambos están con prisión preventiva. El tema es que tan grave es la situación que derivó en otra causa, porque el procesamiento, la formalización de la investigación de Penades y Movecín fue el martes, pero el jueves fue la formalización de este funcionario policial. Entonces, lo que te demuestra que el riesgo procesal era tan alto que incluso derivó en figuras delictivas autónomas, propias. Y realmente pocas veces uno puede ver tan claro los riesgos procesales de esa manera, porque generalmente son previsiones que uno hace. Uno va a tomar la medida cautelar de prisión preventiva por una eventual situación de peligro de frustración, de riesgo de frustración de las evidencias, de la investigación, de entorpecimiento de la investigación, o por un eventual riesgo para la seguridad de la víctima. Acá el riesgo estaba concretado. Entonces era una diferencia abismal. El riesgo estaba concretado y la Fiscalía contaba con todas las evidencias que acreditaban la existencia de ese riesgo, lo que claramente era una situación grave que ameritó la máxima de las medidas cautelares, que es la prisión preventiva, que es de última ratio. En realidad uno debería ser el último camino a tomar. Tiene que haber otras medidas cautelares. El tema es si las otras no tienen la idoneidad para proteger el entorpecimiento de la investigación y para proteger a las víctimas, para evitar, el entorpecimiento de la investigación y proteger a las víctimas, entonces la única que queda con esa idoneidad es la prisión preventiva. Si la jueza de garantía llegó a ese estadio, entonces uno puede ahí advertir la magnitud y la gravedad de la situación. ¿El tema de la prisión domiciliaria, por ejemplo, de Penades en lo que refiere a su salud, es algo que se puede ir revisando? Sí, las medidas cautelares como tales, o sea, no es una pena anticipada, por eso los riesgos procesales hay que acreditarlos, son revisables permanentemente. Hubo una primera revisión, de hecho la defensa, en ese momento la defensa del imputado solicitó examen de médico de ITF, que es algo normal, sobre todo en personas con cierta edad, con ciertas patologías, que lo que determina es la incompatibilidad o no de su situación sanitaria con la prisión efectiva. Y por ahora el informe indica que puede estar recluido con prisión efectiva. No obstante, es algo que permanentemente se puede revisar. Alcanza con que un defensor de un imputado presente un escrito pidiendo la revisión de la medida, justificando qué es lo que varió. El tema es que tiene que haber algo que varíe. Es decir, si mientras los riesgos procesales se mantengan, la medida cautelar se mantiene. Y si mientras la situación sanitaria no cambie y se indicó que era compatible, no va a poder cambiar. O sea que para modificar la medida cautelar tienen que cambiar las circunstancias que la determinaron como necesaria. Si eso cambia, entonces la medida puede cambiar. Si eso no cambia, la medida se va a mantener. Y de hecho, si las circunstancias se mantienen, se podrá prorrogar. Hoy son 180 días, que es un tiempo prudencial que entiendo la Fiscalía tiene que terminar de desarrollar la investigación y pidió 180 días, pero eventualmente puede ser prorrogable. ¿Qué es lo que ocurre con la reserva de identidad de las víctimas y también la seguridad de las víctimas? Teniendo en cuenta justamente esto también, por ejemplo, que estábamos diciendo de los funcionarios del Ministerio del Interior, una funcionaria de la Corte Electoral, por ejemplo, que también estuvo involucrada. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, para nosotros fue muy importante, fue una gran discusión. De hecho, siempre he estado recordando estos días que mi compañera, la otra docente, una de las que me acompaña en el consultorio, la doctora Soledad Suárez, fue denunciada en el Consejo por defender la reserva de la identidad. Nosotros lo que decíamos, la Fiscalía lo sostuvo en primer momento, es que se le aplicaba el estatuto de la víctima especialmente vulnerable, había una remisión expresa de la ley 1980, situaciones de violencia de género, sexuales, y había dos artículos que son fundamentales en el CPP, que es el 163 y el 164. El 163 hace referencia a reservar la identidad, por ejemplo, de testigos que si no, no declararían. Y obviamente es trasladable a la víctima en estas situaciones. Y el 164 es el que hablamos hoy, de la declaración anticipada. Son mecanismos tuitivos de protección, que obviamente hay que sopesar esto, porque obviamente que la defensa técnica
se ve disminuida si yo no conozco a la persona. Pero el legislador los resolvió eso, y hay una sentencia de la Corte que creo que es una sentencia brillante, que dice que estos derechos se sopesan y que siempre se pensaban los derechos del imputado y está muy bien, pero acá están los derechos de la víctima también, y la víctima hoy, sujeto del proceso, con derechos necesariamente respetados en su intimidad, en su integridad, en su seguridad, también es importante. Entonces, en ese sopesar, lo que dijo el legislador es, bueno, si hay un testigo o una víctima de integridad reservada, en todo caso afectará la eficacia probatoria de esa prueba. Es decir, el valor probatorio será menor, pero no está cuestionado que deba ser protegida y que deba ser asegurada. De hecho, mientras no tuvimos formalización, no había medidas cautelares. La única forma de proteger a las víctimas era la reserva de la identidad. Y de hecho, todas estas maniobras que demostraron el riesgo que había en el entorpecimiento de la investigación, demostraron también que la idea era procurar por cualquier medio la identidad de las víctimas. Y contactarlas, amenazarlas, ¿qué se puede suponer que quieren hacer? Sí, o convencerlas. Porque yo puedo amenazarte para que no lo hagas o puedo convencerte que no lo hagas. No sé, tengo dos caminos. Claramente, si sos especialmente vulnerable, la vulnerabilidad me remite a mí un margen de maniobra que claramente, por eso se mezcla y puede ser que sea entorpecimiento de la investigación o riesgo de la inseguridad de las víctimas, porque entorpecer la investigación es evitar que declares. Claro. Y eso no implica que estés en riesgo, o efectivamente ponerte en riesgo. O sea, por eso los riesgos procesales quedaban ahí un poco mezclados, pero claramente se daban los dos. Y por eso tan importante fue defender en su momento la reserva y que se mantenga, porque las víctimas fueron las que pidieron declarar de forma reservada. ¿Qué peso tiene en esto y también en la presión que pueden haber sentido las víctimas o los miedos, el hecho de lo que es la figura de Penades? Que estamos hablando de una figura de un político con poder, que lleva años, que tiene mucha exposición, que recibió en su momento el apoyo del presidente de la República, ni más ni menos, o el ministro del Interior y otras figuras también de la política nacional. ¿Qué tanto pesa eso? Porque yo me imagino que a la hora del miedo por supuesto, debe ser complejo, ¿no? Sí, los delitos sexuales son claramente delitos de poder y siempre hay una asimetría natural entre quien ejerce el abuso y quien es sometido al abuso. En una situación de naturaleza la asimetría es manifiesta. ¿Cómo podemos comparar a una persona con ese cargo, con ese reconocimiento público y con un chiquilín de 15, 16, 17 años? Seguramente lo primero que pensaba es, si yo denuncio esto no me cree nadie. Seguramente si yo denuncio esto no le van a dar trámite. Seguramente si yo denuncio esto, si yo le cuento a mis padres, me van a decir que no. O sea, la asimetría es tan grande que la verdad es que pone a las víctimas en un lugar de no denuncia, que es lo que pasa muchas veces. Las razones, el disparador de por qué denuncia una y después otra, bueno, no, son resortes de análisis sociológico o psicológico. Lo cierto es que se animaron a hacerlo y lo cierto es que la reserva de la identidad les ayudó a hacerlo y lo cierto es que el sistema de protección actual también. Porque tal vez si no tuviéramos declaración anticipada, si no tuviéramos reserva de la identidad, si no tuviéramos una fiscalía que hoy cuenta con una unidad de víctimas y testigos que apoya, contiene y acompaña, seguramente esto no hubiera pasado. Entonces el cambio de sistema, del sistema inquisitivo al acusatorio y la colocación de la víctima en esta situación de especial protección y participación en el proceso penal tiene consecuencias y en este caso las tiene especialmente. ¿Creen que hay más víctimas que quizás están pensando en acercarse o en animarse a denunciar? Y bueno, por lo menos el mensaje del sistema es bueno. No sé si alguien lo concretaría o no, pero seguro que el sistema envió un mensaje muy claro de que si sos una víctima y querés denunciar, no solo tenés derecho a hacerlo, sino que hoy tenés un sistema que te va a cuidar en ese pasaje por el sistema de administración de justicia. Tal vez haya víctimas que nunca quieran denunciar, porque no es su proceso personal, no les interesa, y hay otras que pueden tener la necesidad de hacerlo y es su proceso personal, pero pueden tener la legítima duda de qué les toca cuando tengan que denunciar. Porque, repito, hoy hablamos de este caso, pero también nombraste el caso del Cordón, de una víctima que fue claramente revictimizada y le tocó un archivo. Sin embargo, tuvo que tener la valentía de pasar por ahí, dar su versión de los hechos, mantenerla y escuchar cómo, desde la sociedad hasta los medios cuestionaban su versión. No es fácil pasar por ahí. Sí, de forma bastante grotesca algunos periodistas. Y en algunos casos bastante duros realmente, y no es fácil pasar por ahí. Y alguien podría decir que alguien puede hacer una denuncia y ubicarse en ese lugar tan incómodo, pues, por sola voluntad, sin haber pasado por eso. Es complejo, entonces
la verdad es que mandarle un mensaje a la sociedad de las víctimas de que efectivamente hoy hay un sistema preparado para contenerlas, asistirlas, protegerlas y acompañarlas, sea cual sea el resultado, es un mensaje positivo. Para cerrar, el miércoles de la semana pasada se informó en un momento que el Ministerio del Interior había revocado el comodato para el uso del local, ¿no?, de Asfavide, que es donde ustedes trabajan, y después se hubo una vuelta atrás. ¿En qué quedó eso? Sí, ¿Qué fue lo que pasó? por lo que te decía hoy, Asfavide en el convenio Ministerio del Interior Udelar Asfavide tiene una obligación principal que es el proporcionar el local y administrar lo que son las consultas, las carpetas, agendar a los consultantes, etc. Previo a eso, Asfavide tenía un comodato que era una trilogía. El BPS le daba comodato al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior a Asfavide, y Asfavide a partir de ese comodato podía cumplir con su obligación de prestar el lugar. Y bueno, por lo que nos explican en el Ministerio del Interior es que hubo una discordancia, un error administrativo, comunican a Asfavide que tenía que dejar el lugar porque este era un comodato que era del BPS al Ministerio y el Ministerio a Asfavide, y que ese comodato había caído, y Asfavide queda en una situación muy incómoda porque al recibir ese mensaje entiende desde el punto de vista jurídico correctamente, que no iba a poder cumplir con su obligación, que era prestar el lugar, y si no presta el lugar, bueno, el convenio no podía funcionar. Ahí rápidamente la Facultad de Derecho salió a aclarar, lo hizo el decano y el director del consultorio, que la asistencia se iba a dar. Pero al otro día hubo una reunión del Ministerio del Interior donde todas las partes se comprometieron a esto, que es una política de Estado, ¿no?, a asistir a las víctimas, y que este convenio siga vigente, que Asfavide tenga su lugar, que tal vez el comodato ahora sea directo, BPS Asfavide, y eso el Ministerio, especialmente Martinelli, se comprometió que se iba a abocar a esa solución, y parece que por suerte Asfavide va a preservar su lugar, que es muy emblemático para ellos. Está refaccionado por personas privadas de libertad. O sea, está todo acondicionado por personas privadas de libertad. Están las fotos de todos los familiares de los fundadores que fallecieron en situaciones delictivas. Es un lugar especial y está bueno que lo mantenga, y el Ministerio del Interior así lo aseguró. Bueno, qué suerte que recapacitaron. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No, es un gusto estar con usted. Hablaremos del pasado reciente y de archivos a continuación en La Letra Chica, cuando son las 9:30 pasaditas de la noche. Solo con los votos del oficialismo, la Cámara de Senadores, como decíamos en el arranque del programa, aprobó ayer el proyecto del gobierno para liberar los denominados archivos de la dictadura dentro del Archivo General de la Nación. Ahora la iniciativa pasará a diputados, será estudiada allí, y en la oposición esperan, en el Frente Amplio, esperan que el tratamiento sea distinto. ¿En qué sentido? Que se cite y se escuche a las organizaciones sociales que tienen relación con el tema y a la academia para que opinen sobre el proyecto de ley, porque que no hayan sido escuchadas dentro de un sistema democrático es una de las principales quejas de las propias organizaciones y de la actual oposición. Recibimos a Gastón Grisoni para hablar de este tema. Gastón Grisoni de Crisol. Gracias, Gastón. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a TV Ciudad por darnos la posibilidad de expresar los puntos de vista de nuestro colectivo sobre esta temática. Crisol, organización de expresos políticos, por supuesto. Expresas y expresos políticos. Expresas y presos políticos, bien. Para empezar y enmarcar, por supuesto que desde el punto de vista de Crisol, ¿qué son estos archivos sobre los que se está discutiendo? En primer lugar, vamos a aclarar una cosa. Crisol nunca se opuso a que estos archivos fueran de conocimiento público. Eso es un elemento que queremos dejar claro, porque han habido campañas y se ha dicho que Crisol se ha opuesto. No. Los expresos políticos, nunca nos negamos a que estos archivos sean conocidos por toda la ciudadanía, en tanto y en cuanto se respeten las normas vinculadas a la Ley 18.381, protección de datos individuales de las personas, y se mantenga la dignidad de las víctimas. Estos archivos no son la verdad. Estos archivos son la verdad de los represores, de la dictadura. Estos archivos han sido básicamente hechos por los mismos represores, muchos de los cuales están presos al día de hoy. Tienen que ser conocidos, tienen que ser de acceso público, con todo. No hay ninguna oposición, pero no es la verdad. Esta es la verdad de los represores. Fueron archivos elaborados en medio de la represión para reprimir y justificar la represión. Esto tiene que estar muy claro. La verdad, la auténtica verdad en este país, con normas constitucionales, es la que proviene del Poder Judicial,
que es el órgano en este país que tiene todas las potestades para investigar, esclarecer y sancionar. Y esa verdad, por esa verdad, las expresas y los expresos políticos siempre hemos batallado. Por eso nos opusimos a la ley de caducidad y batallamos para que se restablecieran las potestades del Poder Judicial. ¿Cuáles son entonces esos cuidados que hay que tener con este tipo de archivos y que ustedes reclaman? Bueno, nosotros lo que pretendemos es que se cumpla con lo establecido con la ley 18.381, que establece muy claramente cómo se deben manejar los datos individuales de las personas involucradas, que de hecho ya se está haciendo, porque eso ya se puede acceder. Esos archivos que se arma una campaña publicitaria como una gran novedad, están disponibles en el repositorio que maneja la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, junto con la Universidad de la República. Hay un predio, un local físico, la Facultad de Veterinaria, inaugurado el 20 de junio de este año, donde todos esos archivos ya están ahí, con todas las garantías y todos los compromisos habidos y por haber. Que le falta presupuesto, a eso es otra historia. Que la Institución Nacional de Derechos Humanos pretende que esos repositorios informativos puedan estar en línea, también, pero eso requiere esfuerzos económicos que por el momento y hasta el momento no se están brindando por parte de los organismos que tienen que dar ese financiamiento. ¿Todo lo mismo ya está disponible? Sí, por supuesto. Y además ya todos sabemos que eso ya está en la nube desde hace varios meses. Es decir, esa información ya está. Lo que hay es la nube está extraoficialmente. Extraoficialmente, estos mismos. Que no se sabe quién los colgó. Además, que no se sabe, que no se ha investigado, pero eso también parte de todo eso está disponible en este repositorio. O sea, no hay ningún misterio. Lo que hay es una intención de hacer una campaña publicitaria para presentar determinadas cosas. Lo cierto es que se deterioró la calidad democrática de este país porque se presenta un proyecto de ley y las organizaciones sociales involucradas se nos niega la posibilidad de expresar los puntos de vista. Este gobierno tiene mayorías parlamentarias para aprobar esta y varias leyes. De hecho, lo ha hecho ya. Lo que reivindicamos es la posibilidad de que las organizaciones que representamos a las víctimas podamos, en un sistema democrático, expresar nuestros puntos de vista y de hacer propuestas. Porque nosotros en este proyecto de ley, cuando vayamos a la Cámara de Diputados, vamos a hacer propuestas. Queremos que quede claro que se van a respetar los datos personales de las personas y que en el organismo rector que se cree pueda participar madres y familiares, Crisol, representando a los presos políticos, Memoria en Libertad, que representa a los hijas e hijos de los prisioneros políticos, y otras organizaciones sociales involucradas en la temática. No solo de estos archivos, sino de todos los archivos vinculados. De lo que esté acerca de eso. El tema es que hay que respetar a las organizaciones de la sociedad civil. Este es un gobierno sospechoso para nosotros. Este es un gobierno, una coalición donde los defensores públicos, los terroristas de Estado, marcan el camino en muchas ocasiones. Pero además, todos estos ministros están contaminados de impunidad. Todos los miembros del Poder Ejecutivo defendieron la ley de caducidad y se opusieron del primero al último a la ley 18.831 que restableció la pretensión punitiva del Estado para que el Poder Judicial, un órgano del Estado, investigue, esclarezca y sancione a los responsables de los más graves crímenes que se cometieron en la historia de este país. Y esa es la verdad. Entonces, este gobierno es sospechoso. Cualquier iniciativa de este gobierno, uno tiende a mirarla con recelo. Por eso Crisol no pidió para ir a exponer sus puntos de vista en el Senado. Estamos esperando que el ministro de Defensa explicara el proyecto, que diera las explicaciones. ¿Cómo fue eso? ¿Es un tema de que se les negó ir o no dieron los tiempos? ¿Cómo son los procesos para que una organización de la sociedad civil diga queremos ir a la comisión para plantear lo nuestro en el debate del proyecto? Bueno, el proyecto fue presentado públicamente. Cuando Crisol mira el proyecto,
pero una exposición de motivos, una carilla, sin mayores explicaciones. El proyecto tibio repite básicamente lo que ya está aprobado en la ley 18.435. ¿Qué fue lo que decimos ayer? Tal vez fue un error. Vamos a esperar que vaya el ministro, explique cuáles son los propósitos, cuáles son las intenciones, cuáles son las fundamentaciones. Claro, porque a partir de lo que ustedes tenían en el papel no cambiaba mucho la película. Y ya estaba, era una incógnita. Si vamos, si nos presentamos y nos oponemos, van a decir, esto siempre está poniendo el palo en la rueda, nada les viene bien, estos son críticos crónicos. Entonces, pero el ministro va y esa misma sesión ya se aprobó y se negó la posibilidad de que la sociedad civil pudiéramos expresar los puntos. Salió express, digamos, salió Exacto. rapidísimo. Pero es la segunda vez, porque ya en diciembre del año pasado se aprobó un proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas de la violencia no estatal que se presentó un martes y el miércoles. Se presentó un martes en la mañana, se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el miércoles se aprobó en el plenario de la Cámara de Senadores sin que la sociedad civil pudiéramos opinar, en el marco de estar discutiendo, obviamente, la reforma jubilatoria y dependiendo de los votos de Cabildo Abierto que había supeditado su apoyo a la aprobación de eso. Entonces ahora ustedes van a hacer el planteo para ser recibidos por diputados, digamos, Exactamente. en la discusión. Mañana mismo Crisol va a plantear que quiere ser, porque ya nos pasó. Y en ese planteo, los dos puntos son estos que vos planteabas recién, es decir, la protección de los datos y el tratamiento del archivo según la ley y que las organizaciones sociales formen parte de esa comisión que lo gestiona. Exactamente. Son esas dos cosas, digamos. Básicamente es eso. Porque al día de hoy eso no está previsto en el proyecto tal cual está, o no está explícito, o no tiene el suficiente énfasis, o ustedes temen que no se respete. No está clarificado. La ley 18.435 establece para el Archivo Nacional de la Memoria un órgano colegiado de administración donde se incluye la participación de la sociedad civil. Es un órgano colegiado honorario. Este proyecto de ley no especifica eso. Y en este gobierno lo que no está claramente es que nos van a dejar afuera. Una cosa que, Gastón, para cerrar por hoy, y que me sorprende además, es que desde el gobierno se ha dicho en reiteradas ocasiones de que hay miedo de las organizaciones de víctimas, miedo de la izquierda en general, de que surja la verdad y verdades incómodas. Por lo que estás planteando vos aquí, no se oponen a ningún tipo de publicación, sí a cuidar los datos sensibles, nada más, y a coparticipar en la gestión de esos Crisol archivos. nunca se opuso. La izquierda que responda a la izquierda. Crisol es la asociación de la víctima. Las organizaciones políticas que den... No, te digo lo que dice el gobierno. El gobierno es el gobierno, y la sociedad civil somos otra cosa. Nosotros nunca nos opusimos. De hecho, estamos trabajando con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recibimos a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue a la sede de Crisol, para gestionar que estos archivos puedan estar en línea. El problema es que para estas cosas el gobierno, este gobierno, no da los recursos. Crisol apoya a la Institución Nacional de Derechos Humanos, trabaja con la UDELAR, porque Crisol ha respaldado todo este proyecto. ¿Mantienen buena relación con la actual Institución Nacional de Derechos Humanos? Sí, por supuesto, somos parte de ella. Tenemos nuestros puntos de vista. La institución tiene sus cometidos, Crisol tenemos nuestros puntos de vista. Me gustaría que algunas cosas se hicieran de otra forma, pero es un trato respetuoso y tenemos un diálogo fluido como corresponde en una sociedad democrática, donde nadie es el dueño de la verdad. Gastón Grisoni de Crisol, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ya seguimos con la letra chica en el próximo bloque y para cerrar este miércoles hablaremos de extranjerización de la economía uruguaya del 70 para acá, para entenderla y trascender un poco la simplificación entre capital nacional bueno, extranjero malo. Todo es un poco más complejo, ya seguimos. Faltan 12 minutos para las 10 y entramos en el tercer y último bloque de esta letra chica de miércoles. Hace 20 años, el 70% de las exportaciones eran controladas por capitales nacionales y hoy esa relación se invirtió.
El sábado pasado se presentó en el marco de la Feria del Libro Uruguay for Export, el capital extranjero y declive del empresariado nacional, de Ediciones El Berretín, una investigación sobre ciclos económicos, inversión extranjera y nacional, zonas francas, políticas económicas y sectores estratégicos de la economía. El libro ofrece una mirada general de la economía uruguaya desde la década del 70 hasta la actualidad. Va de lo macro más a lo micro, de lo global a los sectores. Y para hablar un poco sobre este libro, sobre sus titulares y de qué Vázquez, recibimos a dos de sus autores y compiladores, Rodrigo Alonso, economista, y Gabriel Ollanzábal, ingeniero agrónomo. Bienvenidos. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Arrancaba Maite resaltando este dato de los últimos 20 años, esa inversión 70-30, 30-70, ¿no? De la pérdida de fuerza del capital nacional en las producciones que se exportan, por decirlo así. Si decimos algo mal, nos corrigen al voleo, Sí, que la economía, para algo se estudia, los que saben. Decíamos, es un cambio muy importante. ¿Y cuánto tiene que ver esto con la soberanía? Yo en el bloque anterior decía, trataremos de trascender, que sé que es algo que ustedes buscan con el libro, dicotomías fáciles, ¿no? Bueno, malo, nacional, extranjero, todo es más complejo. Pero ¿la soberanía se relaciona directamente con esto? No, seguramente sí, porque además la penetración de capital extranjero no es solamente en la canasta exportadora, que es el dato que ustedes señalaban recién, ¿no? También lo vemos en el conjunto de la economía, la relación entre el stock de capital extranjero como inversión extranjera directa, ¿no? En fábricas, en empresas, etc. Y el capital extranjero bajo la forma de préstamos ha crecido sistemáticamente del 70 para acá en relación al PBI. ¿Tá? Estábamos en el entorno del 40% del PBI cerca de la dictadura, hoy estamos en el entorno del 140% del PBI. O sea que es un fenómeno transversal que no afecta solamente la canasta exportadora, que era lo que vos ubicabas. Perdón, ya Sí. te interrumpo porque como civil no entiendo. ¿Cómo puede ser superior al PBI, 140%? Porque es un stock, es un acumulado y el PBI es un flujo anual. Ajá. ¿Tá? Entonces, la masa acumulada es superior a lo que se produce en un año en la economía. ¿Tá? Y además también vemos ese proceso de extranjerización y su contracara, ¿no? El declive del empresariado nacional, que es un poco los dos polos que analiza este trabajo, en diferentes sectores. Los frigoríficos, por ejemplo, los medios de comunicación, los supermercados. El conjunto de historia que analiza este libro dan cuenta del mismo fenómeno. Por eso decimos que es un fenómeno transversal. Cuestión de soberanía. Específicamente el libro no aborda eso, no entra en esa discusión sobre los efectos, digamos, de esta penetración del capital extranjero. Probablemente sí, es contradictorio el efecto que tiene esto en la economía uruguaya. ¿Por qué? Por un lado, se trata de capitales más productivos que logran insertarse en mercados mundiales de valor con tecnología de punta, por ejemplo, el caso de la forestación. Paga en muchos casos mejores salarios que lo que paga el capital nacional, pero por otro lado estamos en un proceso donde se está externalizando los puestos de mando de la economía, o sea, están siendo ubicados en manos de extranjeras, ¿no? En nodos que están fuera del espacio nacional. Y también aparece ahí otro fenómeno, que es que está desapareciendo un sujeto que era protagonista de la vida política uruguaya, que era la otrora burguesía nacional o el llamado empresariado nacional, en un proceso de declive, que no es un colapso, sino que es un declive. Ustedes señalan que no quieren demonizar, ¿no?, lo que es la inversión extranjera. ¿Por qué? Buena pregunta. Y en realidad el trabajo, que es una compilación de artículos, se propuso sobre todo caracterizar el fenómeno, ver qué aristas tenía y no partir del a priori de que el capital extranjero es malo y entonces el capital nacional es bueno. Tratamos como de sortear esa contradicción, porque si bien pasa esto que menciona Rodrigo, que los puestos del mando de la economía, algunos de ellos empiezan a estar en manos de extranjeros, tampoco uno puede decir que necesariamente que esté en manos de nacionales eso es estratégico desde el punto de vista, no sé, de la mejora de la productividad, de procesos de desarrollo virtuoso, porque inclusive como que hay una idea que se asocia, bueno, si es extranjero, fugan las divisas, ¿no? Remiten al exterior. Pero uno mira la cantidad de capital que tienen uruguayos en el exterior y también ha crecido en las últimas décadas. O sea, no es patrimonio de lo extranjero remitir capital o remitir utilidades al exterior, invirtiendo en otros sectores de la economía, en bonos de deuda o en inversiones inmobiliarias en otros países. Entonces, el proceso es como decía Jorge al comienzo, es complejo. Entonces, tratamos como de
sortear ese lugar común, digámoslo así, y ver, bueno, qué está pasando, en qué sectores de la economía este proceso ha sido más intenso, en cuál menos, qué repercusiones puede tener esto a la hora de pensar agendas de desarrollo, por ejemplo, rol del Estado ante un flujo de capital global, que es algo que uno ve en Uruguay, pero es un proceso global también. Y eso también es una preocupación, sobre todo el capítulo introductorio, de decir, bueno, lo que pasa en Uruguay es parte de un proceso mundial, no lo podemos entender solo mirando el Uruguay, y este movimiento de capital se ha generalizado, digamos, entre economías. Y entonces vienen, no sé, finlandeses a invertir en forestación en Uruguay, pero hay uruguayos que van a invertir en ganadería en el Chaco. Entonces, tiene todas estas aristas, digamos, este movimiento que pusimos la lupa en Uruguay, pero que es parte de este movimiento más general. En ese sentido, y hablando de un fenómeno global, muchas veces o permanentemente está en el sistema político la discusión político-económica de cómo tratar el tema en cuanto, por ejemplo, a ventajas impositivas para la inversión extranjera. La famosa flexibilización laboral. Ventajas comparativas para que vengan acá y no se vayan a otro lado. ¿Hay una forma de encontrar equilibrios en ese sentido? Es decir, no ponerse tan rígido en ciertos aspectos de que el capital internacional, entre comillas grandes, se asuste y huya, pero al mismo tiempo no terminar diciendo amén a todo y agachando la cabeza. Sí, sobre todo ubicar la política hacia la inversión extranjera directa y hacia la inversión extranjera en general, encuadrada en lo que son los principales nudos de la economía uruguaya, ¿no? Que es lo que aborda el primer capítulo. Que esta idea de esta economía cíclica que aparece como una forma de déjà vu en la historia uruguaya, sobre todo del 70 para acá, ¿no? Tenemos ciclos de expansión, básicamente asociados a una bonanza de precios internacionales de la materia prima que exportamos, que eso se termina democratizando por la vía de la sobrevaluación cambiaria, que mejora el peso respecto al dólar, pero son siempre formas de expansión que son temporales, que se apalancan esta bonanza internacional que es limitada, y cuando se cierra esa bonanza internacional aparece de vuelta una fase de contracción. Eso está mapeado en el libro, y es muy claro cómo tenemos, por lo menos desde para acá, 3 ciclos muy claros, con una fase de expansión, una fase de contracción, donde la fase de expansión ya encierra en sí misma el momento de la contracción, y en general ese momento de la contracción abre paso a un recambio político, porque está precedido de una crisis económica, la del 82, la del 2002. Hoy quizá habría que preguntarnos qué va a pasar. ¿En qué momento estamos, capaz? Exactamente. ¿En qué fase? Estamos en la meseta luego de una larga fase de expansión. La fase de expansión es 2004-2014, son los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio, y después entramos en una fase de meseta con algún crecimiento, pero muy débil comparado con nuestro promedio histórico. Y ahí se plantea la interrogante, bueno, vamos de vuelta a una fase de contracción que abre esto. Bueno, ya hubo recambio político relevante, que fue la vuelta del gobierno realista. Pero digo esto para enmarcar esta pregunta que vos hacías, justamente en estas contradicciones, estos dilemas que tiene la economía uruguaya, que en el fondo tiene que ver con cómo hacemos para salir de esos círculos viciosos, de ese déjà vu. Y la política de inversión extranjera directa tiene que estar subordinada a una estrategia nacional para impactar sobre esa estructura que de alguna manera nos tiene bajo esta forma cíclica. Pero se puede, creen ustedes. ¿Lo está? Además, ya que estamos preguntando. ¿Está? Se puede, creo que es la apuesta. No sé si tengo la certeza para decir que se puede. Los estudios comparados que han hecho algunos de los que escribieron en el libro, comparando Uruguay con otros países de la región, encuentran que no hay una sola política hacia el capital extranjero, comparando países. Y hay países que son, digamos, muy aperturistas, es decir, bueno, vengan y hagan lo que quieran. Hay otros que son muy cerrados, pero hay una gama de grises importante en el medio de países que... eso no significa que Uruguay lo pueda hacer, pero uno, no sé, para poner un caso quizá paradigmático, China tiene para ofrecer mano de obra barata, que es un activo que en comparación Uruguay no tiene, quizá para bien, pero pone una serie de reglas a cómo se colocan las inversiones, a cómo los nacionales aprenden la tecnología y cómo eso se encadena en procesos de desarrollo. Pongo el ejemplo solo para mencionar de que es posible pensar otras trayectorias. Ahora, lo que sí parece clave en esta economía, perdón, cada vez más transnacionalizada, es que ahí el rol del Estado parece clave. O sea, a la hora de definir, bueno, en qué condiciones se permite y se desarrollan políticas
en las cuales pueden llegar capitales extranjeros, pero bueno, ¿para hacer qué? ¿Con qué encadenamientos productivos? ¿Con qué objetivos de desarrollo? Entonces ahí tiendo a pensar de que sí, que es necesario construir una agenda política que encuadre esas inversiones en aspiraciones más de largo plazo y que no sean solo, no sé, procesos de desnacionalización, donde hay una infraestructura o un capital que es nacional y viene un extranjero lo compra y lo que hay es un cambio de titulares, o no sé, el suelo inmobiliario, el suelo urbano o el suelo rural, que son sectores de la economía donde en particular el capital extranjero ha radicado en Uruguay en los últimos años. Y pienso también, ¿cómo vieron la cuestión, por ejemplo, en el sector forestal, o se puede pensar en otros, pero del impacto, por ejemplo, ambiental también, ¿no? Porque muchas veces hay efectos y consecuencias que son complejas en el uso del suelo, de la tierra, del agua. Bueno, es un buen ejemplo para pensar cómo se expresan estas contradicciones, ¿no? Porque por un lado, la expansión del sector forestal, que no es que se extranjeriza, sino que surge a partir de capitales extranjeros, fundamentalmente, sobre todo en lo que es la fase industrial con las pastas de celulosa, ¿no? Ahí el capital extranjero controla el 100% de las exportaciones de celulosa, ¿no? Es un sector que se expande muy fuerte en la fase industrial durante el 2010 en adelante y permite que Uruguay no entre en un proceso de estancamiento como por ejemplo si entró Argentina o si entró Brasil, ¿no? Nos permite una sobrevida económica o alcanzar un techo en un PBI per cápita un poco superior al que lo habríamos hecho si no hubiéramos, por ejemplo, no se hubiera desarrollado esto forestal. En ese sentido aparece como algo positivo, además también es una especie de respaldo contra el problema de la obsolescencia de la carne de praderas, digamos, ¿no? Que puede estar amenazada por cambios técnicos en la carne sintética. Entonces, ahí genera una heterogeneidad o una diversificación exportadora que es favorable. ¿A qué precio? Al precio de seguir tensando justamente la capacidad de reproducción que tiene el suelo y la sustentabilidad del espacio físico en el que vivimos, ¿no? Esa es una contradicción que se expresa en lo forestal, pero se expresa en general en la economía nuestra, porque que se sostiene sobre la base de intensificar la frontera agrícola justamente para sostener sus motores de crecimiento. Y eso tiene un límite. Tiene un límite de sostenibilidad, tiene un límite de espacio, porque tenemos nada más que 16 millones de hectáreas, pero ahí aparece esta contradicción, ¿no? Bueno, si no sigo expandiendo la frontera agrícola y mayor intensidad y me entran más divisas por esa vía, tengo un límite distributivo, porque llega al estancamiento. Pero si sigo por ese lado, aparece el límite ambiental. Hay un nudo ahí que no está muy claro cómo se resuelve y que es propio de nuestra forma de inserción internacional. Sí, me quedo pensando en la importancia de la política, ¿no? En todo esto para tomar esas decisiones con buenos insumos, justamente, y con objetivos claros. Más allá de lo rural, que de repente es un ejemplo con el que estamos más familiarizados, ¿qué pasa con los supermercados y los medios de comunicación como sectores? Bueno, viven el mismo proceso. Los supermercados se extranjerizan, las tres grandes cadenas se extranjerizan en los últimos 10, 15 años, con grupos argentinos, con grupos colombianos, franceses y con grupos financieros directamente, en el caso de tienda inglesa. Y los medios de comunicación también, hay un capítulo ahí muy interesante sobre eso, también pierden con capitales extranjeros y también pierden con el cambio del modelo de negocios. Por ejemplo, la televisión por streaming, ¿no? Todo eso ha puesto, lo plantea el capítulo que elaboró Gustavo Buquet, ha puesto en entredicho incluso la viabilidad o el volumen de negocio de los tres grandes canales que tiene el Uruguay, de televisión abierta, los más clásicos, los más hegemónicos. Y eso se enraiza, y eso lo dice Gustavo de forma muy interesante en el capítulo, con ciertos beneficios que se le ha dado ahora a los tres canales principales. Ahora por este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno, sobre todo estas transferencias de dinero que le dio Antel para transferir sus contenidos en Vera, si no me equivoco, y después esta habilitación para que puedan disponer de la fibra óptica para negociar banda ancha, ¿no? Vender datos directamente. Exoneraciones también, ¿no? Sí, exoneraciones y bueno, y también transferencia directa, ¿no? Sí, como compra de servicios. Compra de servicios, pero es el uso de Antel para apalancar la sobrevida de los medios masivos de comunicación, básicamente, ¿no? Y ahí, perdón, lo que decís que está jugando no es que se extranjericen, sino que hay extranjeros jugando su mismo campeonato, ganándoselos de a poco, y ahí es que hacen crisis. Exacto, disputándole el mercado, básicamente. Sí, es que ahí hay un fenómeno interesante, que claro, en general el capital extranjero es más grande, tiene conexión con mercados mucho más globales, tiene capacidades productivas más importantes que los nacionales, eso como gran tendencia. Entonces, cuando se instala en Uruguay, pone en jaque muchas veces al empresariado nacional que
a la hora de competir tiene desventajas. Y se da la paradoja de que ese empresariado nacional, que muchas veces cuestiona el peso del Estado, termina recurriendo al Estado para que lo auxilien en esas situaciones donde se señala, bueno, viene un extranjero y ahora no puedo seguir siendo viable, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Entonces ahí hay como un rol ambiguo del empresariado nacional que por un lado cuestiona el gasto público, la carga fiscal y al mismo tiempo termina muchas veces apalancado en el Estado para lograr sobrevivir en un escenario donde quizá una apertura irrestricta a la economía, y sí, los capitales extranjeros muchas veces tienen condiciones de barrer a la competencia nacional. Conocemos casos donde, bueno, se instalan en el país y la negociación con el empresario nacional es, bueno, o competimos y en 5 o 10 años te como el mercado y te fundo, o me vendes ahora a mejor precio, y ahí hay una encrucijada, ¿no? Y muchas veces en esto la idea de declive no es que desaparecen, ¿no? Lo decía Rodrigo, en realidad pierden posiciones estratégicas en lugares claves de la economía, en la exportación, pero no desaparecen, se reubican en otros sectores o quedan en un rol de gerenciamiento muchas veces, o sea, aportan su expertise en el rubro a nivel nacional, pero ya no como propietarios, sino como gerentes. Entonces hay un reacomodo, ¿no? Por eso no queremos como transmitir la idea de que desaparece el empresariado nacional, pero sí pierde esa posición pujante que tuvo la estructura económica nacional, al menos de la década del 40-50 hasta comienzo del siglo XXI. Me quedé pensando en algo que quizás mencionaron más al principio, pero entonces se puede decir que hay mayor presión o influencia por la realidad actual y el contexto en el que estamos del el empresariado extranjero sobre la agenda nacional o sobre la política nacional. ¿Hay influencia? Yo no sé si podemos decir eso, no lo mapeamos. Es una pregunta interesante para hacerlo. Lo que sí es claro, me parece, es que hay un cambio en la composición del bloque de poder. De lo que es los núcleos duros del poder en Uruguay están mutando. Y eso, sin duda, que debilita esa fracción de la burguesía nacional que dirigía la clase dirigente, ¿no? Yo creo que eso es algo que el libro no abunda demasiado en eso, pero deja servido esa discusión, que es una discusión, como decía Jorge, política, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto en la geografía política del Uruguay, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto con los nuevos dos polos que existen en la política uruguaya, con el declive del Partido Colorado, por ejemplo, que pasó de ser el partido del Estado a ser la principal fuerza política de Uruguay, y después de la crisis del 2002 es el 10% del electorado y es subsidiario del herrerismo, y como la contracara de ese fue que el Frente Amplio es el partido más transversal, un partido de origen del trabajo, etcétera. Yo creo que ahí hay cosas para discutir, que da insumos el libro, no aborda, pero da insumos para discutir eso. Y da insumos para discutir también las cuestiones programáticas más específicas. Por ejemplo, si se quiere discutir la intervención sobre la industria frigorífica, bueno, hay que tener un mapeo de la industria frigorífica. Si se quiere discutir sobre la intervención sobre la regulación del espacio mediático, hay un mapeo sobre el espacio mediático, ¿no? Y todos esos temas entonces los pueden encontrar en el libro, ya está en librerías, Uruguay for Export, Capital Extranjero y Declive del Empresariado Nacional. Muy recomendable. Sí, vale apuntar además, hecho con un gran esfuerzo para que no sea técnico, que sea un libro de divulgación económica, porque la economía, como acaba de quedar al descubierto en esta charla, tiene todo que ver con la política, la ciudadanía, nuestra libertad, qué país y qué mundo queremos. Gracias a ambos. Muchísimas gracias por venir. Un gusto. Bueno, y se viene un Morosoli a la pantalla de TV Ciudad porque tenemos el gran placer de felicitar y abrazar a nuestros compañeros de Sobreciencia que cada miércoles vienen a nuestra pantalla a las 10 de la noche. Premio Morosoli Institucional 2023 por su destacado impacto en el área del periodismo científico. Esto es para ustedes, compañeras y compañeros. Tremendo equipo, enormes felicitaciones para todos y todas. Sobreciencia entonces, premiadísimo, merecidísimo, ya en la pantalla de TV Ciudad. ¿Nosotros? Nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes con un programón. Desde ya se los digo. Vinculadísimo a Argentina, no dije nada. Chau.